Los cuatro reinos. Segunda parte y final. Del libro Concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel. Cuando dirigimos nuestra atención a los cuatro reinos en su relación con el mundo del pensamiento, encontramos que los minerales, las plantas y los animales carecen de un vehículo correlacionado a ese mundo. Sabemos, sin embargo, que algunos animales piensan. Pero esos animales son los más domesticados, que han permanecido durante generaciones enteras en estrecho contacto con el hombre y han desarrollado así facultades no poseídas por los otros animales que no han tenido esa ventaja. Esta se basa sobre el mismo principio de que un alambre cargado de electricidad induce una corriente más débil en otro alambre próximo a él, o que un hombre de fuerte moralidad inducirá una tendencia en una naturaleza más débil, mientras que uno moralmente débil, será arrastrado por la influencia de vigorosos caracteres malignos, si se pone en contacto con ellos. Todo cuanto hacemos, decimos o somos, se refleja en torno nuestro. Esta es la razón de por qué piensan los animales domésticos. Son los más elevados de su clase, casi a punto de individualizarse, y las vibraciones mentales del hombre han inducido en ellos una actividad similar de orden inferior. Salvo esta excepción, el reino animal no ha adquirido aún la facultad de pensar. No están todavía individualizados. Esta es la gran y cardinal diferencia entre el hombre y los demás reinos. El hombre es un individuo. Los animales y vegetales se dividen en especies. No están individualizados en el mismo sentido en que lo está el hombre. Es cierto que dividimos la humanidad en razas, tribus y naciones. Notamos la diferencia entre los caucásicos, los negros, los indios, etc. Pero no es esa la cuestión. Si queremos estudiar las características del león o del elefante o de cualquier otra especie de animales inferiores, todo lo que nos es necesario es tomar un ejemplo o espécimen de ellos con ese propósito. Cuando aprendemos las características de un animal, conocemos también todas las características de la especie a la que pertenece. Todos los ejemplares de la misma tribu animal son iguales. Este es el punto. Un león o su padre, o su hijo, todos son iguales. No hay diferencia alguna en cuanto a cómo obrarán bajo las mismas condiciones. Todos tienen iguales semejanzas y desemejanzas. El uno es lo mismo que el otro. No sucede así, sin embargo, con los seres humanos. Si queremos conocer las características de los negros, no es suficiente con que examinemos un solo individuo. Sería necesario examinar a cada uno individualmente, y aun entonces no llegaríamos a conocimiento real alguno respecto a los negros como un todo, simplemente porque lo que es una característica del individuo no puede aplicarse a la colectividad o a toda la raza. Si quisiéramos conocer el carácter de Abraham Lincoln, de nada nos serviría el estudiar a su padre, a su abuelo o a su hijo, porque diferirían por completo. Cada uno tiene sus propias peculiaridades, completamente distintas de las idiosincrasias de Abraham Lincoln. Por otro lado, los minerales, vegetales y animales pueden describirse si dedicamos nuestra atención a describir cada especie, mientras que en la raza humana hay tantas especies como individuos. Cada persona, cada individuo, es una especie, es una ley en sí mismo, separada y aparte de cualquier otro individuo, tan diferente de sus conciudadanos como diferentes son dos especies del reino animal. Podremos escribir la biografía de un hombre, pero un animal no puede tenerla. Esto es debido a que en cada hombre existe un espíritu individual, interno, que dicta los pensamientos y acciones de cada ser humano individual, mientras que solo existe un espíritu, grupo común a todos los diferentes animales o plantas de la misma especie. El espíritu grupo trabaja en todos ellos desde afuera. El tigre que se mueve en los matorrales de la jungla de la India y el tigre encerrado en la jaula de un parque son ambos expresiones del mismo espíritu grupo. A ambos se influye de parecida manera desde el mundo del deseo, estando la distancia casi suprimida en los mundos internos. Los espíritus grupos de los tres reinos inferiores se encuentran diversamente situados en los mundos superiores, como veremos cuando estudiemos la conciencia de los diferentes reinos. Pero para comprender convenientemente las posiciones de estos espíritus grupos en los mundos internos, es necesario recordar y comprender con claridad lo que ya se ha dicho sobre todas las formas que están en el mundo visible, como cristalizaciones de los modelos o ideas de los mundos superiores, a cuyo efecto se mencionó el ejemplo del arquitecto y del inventor de máquinas.
Así como los jugos del cuerpo blando y viscoso del caracol se cristalizan en una costra dura que luego lleva sobre la espalda, así también los espíritus grupos de los mundos superiores han cristalizado similarmente, fuera de sí mismos, los cuerpos materiales, densos, de los diferentes reinos. Así que los llamados cuerpos superiores tan finos y sutiles que son invisibles, no son, en manera alguna, emanaciones del cuerpo denso, sino que los vehículos densos de todos los reinos corresponden a la cáscara del caracol, que es una cristalización de sus jugos, representando el caracol al espíritu, y sus jugos, en vías de cristalización, a la mente, al cuerpo de deseos y al cuerpo vital. Los diversos vehículos fueron emanados por el espíritu de sí mismo, con el propósito de adquirir experiencia por su intermedio. Es el espíritu el que mueve el cuerpo denso a voluntad, como el caracol mueve su cáscara, y no el cuerpo el que gobierna los movimientos del espíritu. Cuanto más estrechamente puede ponerse en relación el espíritu con su vehículo, mejor puede dominarlo y expresarse por su intermedio, y viceversa. Esta es la clave de los diferentes estados de conciencia en los diferentes reinos. El estudio de los diagramas 3 y 4 dará una clara idea de los vehículos de cada reino y de la manera en que están correlacionados a los diferentes mundos y los resultantes estados de conciencia. Por el diagrama 3 aprenderemos que el ego separado es segregado definitivamente del espíritu universal en la región del pensamiento abstracto. Muestra que únicamente el hombre posee la cadena completa de vehículos que lo correlacionan a todas las divisiones de los tres mundos. El animal carece de un eslabón de esa cadena, la mente. La planta carece de dos, la mente y el cuerpo de deseos. Y el mineral carece de tres para funcionar conscientemente en el mundo físico, la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. La razón de las varias diferencias es que el reino mineral es la expresión de la última corriente de vida evolucionante. El reino vegetal es sostenido por una corriente de vida que es más antigua en el sendero de la evolución. La corriente de vida del reino animal tiene un pasado más antiguo aún, mientras que el hombre, es decir, la vida que se expresa actualmente a través de la forma humana, tiene el pasado más antiguo de todos los cuatro reinos y, por lo tanto, va a la cabeza. A su debido tiempo las tres oleadas de vida que ahora animan los reinos inferiores alcanzarán el estado humano, pero entonces nosotros habremos pasado a un estado de desarrollo superior. Para comprender el grado de conciencia que resulta de la posesión de los vehículos empleados por la vida evolucionante en los cuatro reinos, dirijamos nuestra atención al 4 diagrama, que muestra que el hombre, el ego o pensador, ha descendido a la región química del mundo físico. En ella ha empezado a dirigir sus vehículos, consiguiendo así el estado de conciencia de vigilia. Está aprendiendo a dominarlos. Ni los órganos del cuerpo de deseos, ni los de la mente, se han desarrollado todavía. El último no es aún ni siquiera un cuerpo. Actualmente no es más que un eslabón, un material para uso del ego como punto focal. Es, por otra parte, el último de los vehículos que se han formado. El espíritu trabaja gradualmente de la substancia más sutil a la más densa, construyéndose también los vehículos, primero en substancia sutil y después en substancia cada vez más densa. El cuerpo denso fue construido primeramente y ha llegado ahora a su cuarto grado de densidad. El cuerpo vital se encuentra en su tercer estado y el cuerpo de deseos en el segundo. Y, por lo tanto, es parecido a una nube, en tanto que la mente se encuentra todavía en su primer grado. Como que esos vehículos no han desarrollado aún órganos, es evidente que ellos solo serían inútiles como vehículos de conciencia. Sin embargo, el ego penetra dentro del cuerpo denso y conecta esos vehículos sin órganos con los centros físicos de los sentidos, y así obtiene el estado de conciencia de vigilia en el mundo físico. El estudiante debe notar que debido a su conexión con el cuerpo denso, tan espléndidamente organizado, esos vehículos superiores pueden ser de algún valor al presente. De este modo, no cometerá el error tan frecuente en muchas personas que en cuanto saben que existen cuerpos superiores, que creen independientes del cuerpo denso, hablan de este como de una cosa grosera y vil, y dirigen sus ojos al cielo y desean dejar prontamente esta existencia terrestre para volar en sus vehículos superiores. Estas personas no comprenden generalmente la diferencia entre superior y perfecto.
Ciertamente el cuerpo denso es el vehículo inferior en el sentido de que es el más pesado y relaciona al hombre con el mundo de los sentidos, con todas las limitaciones que esto implica. Como ya indicamos, tiene tras sí un enorme periodo evolutivo. Está en su cuarto grado de desarrollo, y ha alcanzado ahora un maravilloso y grandioso grado de perfección y de eficiencia. Llegará un tiempo en el que alcanzará la perfección. Pero, así y todo, actualmente es el vehículo mejor organizado de los que posee el hombre. El cuerpo vital está en su tercer grado evolutivo y menos organizado aún que el cuerpo denso. El cuerpo de deseos y la mente son todavía simples nubes, casi inorganizados por completo. En los seres humanos más inferiores, estos vehículos no son ni siquiera ovoides definidos. Son más o menos indefinidos en su forma. El cuerpo denso es un instrumento admirablemente construido y debe reconocerlo así cualquiera que pretenda conocer la constitución del hombre. Obsérvese el fémur, por ejemplo. Este hueso soporta todo el peso del cuerpo. En su parte externa está formado por una delgada capa de hueso compacto, fortalecido en su parte interna por fibras entrecruzadas de hueso celular, en forma tan maravillosa que el puente más perfecto o la obra de ingeniería más bien hecha nunca pueden llegar a formar un pilar de igual fortaleza con tan poco peso. Los huesos del cráneo están construidos de parecida manera, empleándose siempre el mínimo de material y obteniéndose el máximo de fortaleza. Obsérvese la sabiduría manifestada en la construcción del corazón y dígase después si este soberbio mecanismo puede ser despreciado. El hombre sabio aprecia en lo que vale su cuerpo denso, y lo cuida lo mejor posible porque sabe que es el más valioso de sus actuales instrumentos. El espíritu animal ha alcanzado en su descenso únicamente el mundo del deseo. No se ha desarrollado todavía hasta el punto en que pueda entrar en un cuerpo denso. Por lo tanto, el animal no tiene espíritu interno, sino un espíritu grupo que lo dirige desde afuera. El animal tiene cuerpo denso, cuerpo vital y cuerpo de deseos, pero el espíritu grupo que lo rige se halla externamente. El cuerpo vital y el cuerpo de deseos del animal no están completamente dentro del cuerpo denso, especialmente en lo que concierne a su cabeza. Por ejemplo, la cabeza etérica de un caballo sobresale a distancia de la cabeza densa. Cuando, como ocurre en contados casos, la cabeza etérica de un caballo penetra en la cabeza de su cuerpo denso, el caballo puede aprender a leer, a contar y a ejecutar operaciones elementales de aritmética. A esto es también debido el que los caballos, perros, gatos y otros animales domésticos perciban el mundo del deseo, aunque no siempre distingan la diferencia entre este y el mundo físico. Un caballo se espantará ante una figura invisible para el jinete. El gato se frotará contra unas piernas invisibles. El gato puede ver un fantasma sin comprender, por consiguiente, que sus piernas no son utilizables para menesteres de fricción. El perro más sabio que el caballo o que el gato, siente a menudo que hay algo que no comprende al ver aparecer a su difunto dueño y no poder lamer sus manos. Huirá asustado y confuso a acostarse en un rincón, con la cola entre las patas. La siguiente ilustración podrá quizás mostrar la diferencia entre el hombre con su espíritu individual interno y el animal con su espíritu grupo externo. Imaginemos una habitación dividida por medio de una cortina y que una parte representa el mundo del deseo y la otra el mundo físico. Hay un hombre en cada división. No pueden verse mutuamente ni pueden estar en la misma división. Sin embargo, en la cortina hay 10 agujeros, y el hombre que se encuentra en la división que representa el mundo del deseo puede meter sus 10 dedos por esos agujeros hasta la otra habitación que representa el mundo físico. Esto puede dar una excelente representación del espíritu grupo que está en el mundo del deseo. Los dedos representan los animales pertenecientes a una especie. Puede moverlos a su gusto, pero no puede emplearlos tan libre e inteligentemente como el hombre que se encuentra en la división física puede mover su cuerpo. Este último ve los dedos que atraviesan la cortina y observa que todos se mueven, pero no puede ver la relación que hay entre ellos. Ante él se aparecen como si estuvieran separados y distintos unos de otros. No puede ver que son los dedos del hombre que está detrás de la cortina y que gobierna sus movimientos con su inteligencia. Si hiere a uno de estos dedos, no es solamente el dedo herido, sino también el hombre que está detrás de la cortina. Si se hiere a un animal, este sufre pero no en el grado que sufre el espíritu grupo. El dedo no tiene conciencia individualizada.
Se mueve según quiere el hombre, y así también los animales se mueven a voluntad del espíritu grupo. Se oye hablar del instinto animal y del instinto ciego. No existe absolutamente esa cosa indefinida y vaga como ser un instinto ciego. No hay nada ciego en la manera como el espíritu grupo guía a sus miembros. Hay sabiduría, escrita con mayúscula. El clarividente ejercitado cuando funciona en el mundo del deseo puede comunicarse con los espíritus grupo de las especies animales y encuentra que son mucho más inteligentes que un gran porcentaje de seres humanos. Puede observar la maravillosa inteligencia que despliegan al dirigir a los animales que no son más que cuerpos físicos. Es el espíritu grupo el que arrastra a sus bandadas de aves en el otoño y las impulsa a emigrar hacia el sur, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, para escapar a las brisas heladas del invierno. Quien dirige su vuelta en la primavera, haciéndolas volar a la altura necesaria, altura que difiere según las especies. Es el espíritu grupo del castor el que le enseña a construir sus represas a lo largo de la corriente con el ángulo exactamente necesario, considera la rapidez de la corriente y todas las demás circunstancias, precisamente como lo haría un ingeniero experimentado. Es también la sabiduría del espíritu grupo la que dirige la construcción de la célula hexagonal de la abeja con tan admirable perfección y belleza. El que enseña al caracol a construir y formar su casa en preciosa espiral. El que enseña al molusco oceánico el arte de decorar su concha iridiscente. Sabiduría, sabiduría por doquier, tan hermosa y grande, que el que observe con penetrante mirada no puede menos que sentirse lleno de veneración y respeto. En este punto es muy fácil que se nos ocurra el pensamiento de que si el espíritu grupo es tan sabio, considerado el corto periodo de evolución del animal comparado con el del hombre, ¿por qué no despliega este último una sabiduría superior y por qué debe enseñársele al hombre a construir represas y geometrizar cuando todo eso lo hace el espíritu grupo sin que se le haya enseñado? La respuesta a tal pregunta está relacionada con el descenso del espíritu universal en materia de densidad siempre creciente. En los mundos superiores, en los que sus vehículos son pocos y sutiles, está en estrecho contacto con la sabiduría cósmica que brilla de una manera inconcebible para el mundo físico, pero conforme el espíritu desciende, la luz de la sabiduría se hace temporalmente más y más oscura, hasta que, en el más denso de todos los mundos, está casi desvanecida. Una ilustración hará más claro esto. La mano del hombre es su sirviente más valioso. Su destreza le permite responder al más ligero contacto. En algunas profesiones, tales como en las de empleados pagadores de bancos, el tacto de las manos se hace tan sensitivo, que puede distinguir una moneda falsa de una genuina, y tan maravillosamente, que uno creería imposible que la mano pudiera llegar a tener tal inteligencia. Su mayor eficiencia se despliega en la música. Es capaz de producir las más hermosas melodías que conmueven el alma. El tacto delicado y acariciante de la mano hace hablar el lenguaje del alma al instrumento, y habla de sus tristezas, de sus alegrías, de sus esperanzas y aspiraciones, de la manera como la música sola puede hacerlo. Es el lenguaje del mundo celeste, el verdadero hogar del espíritu, que fluye de la chispa divina aprisionada en la carne como un mensaje de la patria ausente, de la tierra nativa. La música se dirige a todos, sin distinción de razas, credos o cualquier otra institución mundana. Cuanto más elevado y espiritual es el individuo, más claro habla aquella, y aun el salvaje se conmueve oyéndola. Imaginemos ahora que un profesor de música se colocara unos guantes muy finos y tratara de tocar su violín. Notaríase enseguida que su tacto delicado se ha hecho menos sutil. El alma de la música se ha ido. Si se pone otro par de guantes, más gruesos, sobre el primer par, su mano se encontrará inhibida hasta tal punto que podrá ocasionalmente producir disonancias en vez de los primitivos melodiosos acordes. Y si por último se pusiera aún otro par de guantes sobre los ya puestos, más gruesos todavía, se encontraría temporalmente inhabilitado para tocar, y el que no lo hubiera oído tocar sin guantes previamente, diría que era imposible que tal profesor pudiera tocar hermosas melodías, especialmente si aquel ignoraba que éste se había puesto los guantes. Así sucede también con el espíritu. Cada paso hacia abajo, cada descenso hacia la materia más densa, es para él lo que para el músico el ponerse unos guantes.
Cada paso hacia abajo limita su poder de expresión hasta que se acostumbra a esas limitaciones y encuentra su foco, así como el ojo encuentra su foco después de entrar en un luminoso día de verano, en una casa oscura. La pupila del ojo se contrae hasta su límite bajo el brillo del sol, y al entrar en la casa no ve nada. Pero conforme la pupila se ensancha y admite más luz, el hombre puede ver también como a la luz meridiana. El objeto perseguido con la evolución del hombre aquí es capacitarlo para encontrar su foco en el mundo físico, donde actualmente la luz de la sabiduría parece oscurecida. Pero cuando a su debido tiempo hayamos encontrado la luz, la sabiduría del hombre brillará fuertemente en sus acciones y sobrepasará a la sabiduría expresada por el espíritu grupo del animal. Además debe hacerse una distinción entre el espíritu, grupo y los espíritus virginales de la oleada de vida que actualmente se expresan como animales. El espíritu grupo pertenece a una evolución diferente, y es el guardián de los espíritus animales. El cuerpo denso en el que funcionamos está compuesto de numerosas células, teniendo cada una su conciencia celular separada, aunque de orden inferior. Mientras estas células forman parte de nuestro cuerpo, están sujetas y dominadas por nuestra conciencia. Un espíritu, grupo animal funciona en un cuerpo espiritual, que es su vehículo inferior. Ese vehículo consiste en un número variable de espíritus virginales imbuidos durante ese tiempo con la conciencia del espíritu grupo. Este último dirige los vehículos construidos por los espíritus virginales a su cargo, cuidándolos y ayudándolos a desarrollar sus cuerpos. Conforme aquellos evolucionan, el espíritu grupo también evoluciona, sufriendo una serie de metamorfosis, de manera parecida al modo en el cual nosotros adquirimos experiencia, introduciendo en nuestros cuerpos las células del alimento que comemos, y elevando, por consiguiente, su conciencia al envolverlas con la nuestra por el momento. Así que mientras que un ego separado y consciente de sí mismo se encuentra dentro de cada ser humano y dirige las acciones de su vehículo particular, el espíritu del animal separado no está aún individualizado ni consciente de sí, sino que forma parte del vehículo de una entidad consciente de sí, perteneciente a otra evolución distinta, el espíritu grupo. Este espíritu grupo dirige las acciones de los animales de acuerdo con la ley cósmica, hasta que los espíritus puros o virginales a su cargo hayan adquirido conciencia de sí y se conviertan en seres humanos. Entonces empezarán a manifestar gradualmente voluntad propia, libertándose más y más del espíritu grupo y haciéndose responsables de sus propios actos. El espíritu grupo los influirá, sin embargo, aunque en grado decreciente, como espíritu de raza, de tribu, de comunidad o de familia, hasta que cada individuo sea capaz de obrar en plena armonía con la ley cósmica. Hasta entonces no se libertará e independizará el ego por completo del espíritu grupo, quien entonces entrará en una fase superior de evolución. La situación del espíritu grupo en el mundo del deseo da al animal una conciencia diferente de la del hombre, quien tiene una conciencia clara y definida en estado de vigilia. El hombre ve las cosas fuera de sí mismo, nítida y distintamente. Debido al sendero en espiral de la evolución, los animales domésticos superiores, especialmente el perro, el caballo, el gato y el elefante, ven los objetos en una forma un tanto diferente o, por lo menos, no tan definidos. Todos los otros animales tienen una conciencia pictórica interna, parecida al estado de ensueño del hombre. Cuando uno de esos animales se pone frente a un objeto, percibe inmediatamente dentro de sí una imagen, acompañada de una fuerte impresión de si el objeto es maléfico o benéfico para él. Si el sentimiento es de miedo, este se asocia con una sugestión del espíritu grupo para que escape del peligro inminente. Este estado de conciencia negativo facilita al espíritu grupo guiar los cuerpos densos de sus subordinados por medio de la sugestión, pues los animales no tienen voluntad propia. El hombre no puede ser manejado tan fácilmente desde afuera, sea o no con su consentimiento. Conforme progresa la evolución y la voluntad del hombre se desarrolla más y más, menos accesible se hace a la sugestión externa y se liberta y obra a su gusto sin tener en cuenta la sugestión de los demás. Esta es la diferencia capital entre el hombre y los otros reinos. Estos obran de acuerdo con la ley y con los dictados del espíritu grupo, que llamamos instinto, mientras que hombre se está convirtiendo cada vez más en una ley en sí mismo. No preguntamos al animal si se cristalizará o no, ni a la flor si se abrirá o no, ni al león si cesará o no de devorar.
Todos ellos están, así en lo grande como en lo pequeño, bajo la sugestión y bajo el dominio absoluto del espíritu grupo, sin la iniciativa ni la libre voluntad que en algún grado posee todo ser humano. Todos los animales de la misma especie tienen igual aspecto, porque emanan del mismo espíritu grupo, mientras que entre los 15 centenares de millares de hombres que pueblan la tierra ni dos parecen exactamente iguales, ni siquiera cuando son adolescentes, porque el sello que pone sobre cada uno su ego individual interno produce la diferencia tanto en la apariencia como en carácter. Todos los bueyes pastan la hierba y todos los leones comen carne, mientras que lo que es alimento para un hombre es veneno para otro, lo que es una ilustración de la absoluta influencia del espíritu grupo que contrasta con el ego que hace que cada ser humano necesite una porción de alimento diferente de la que precisa otro. Los médicos notan la misma peculiaridad al administrar medicinas. Estas actúan diferentemente sobre cada individuo, mientras que la misma medicina produce siempre efectos idénticos en dos animales de la misma especie, debido a que todos los animales de la misma especie siguen los dictados del mismo espíritu grupo y de la ley cósmica, y obran siempre similarmente bajo circunstancias idénticas. Únicamente el hombre puede, en cierto grado, seguir sus propios deseos dentro de los límites determinados. El que sus errores sean muchos y graves es cierto, y por ello a muchos les parecería mejor que se viera obligado a seguir el camino recto, pero si así fuera no aprenderían nunca la rectitud. Las lecciones de discernimiento entre el bien y el mal no pueden aprenderse a menos que haya elección libre para escoger el camino propio, y así se aprende a rechazar el error como una verdadera fuente de dolores. Si obrara con rectitud debido a no tener elección y no tuviera oportunidad de obrar de otra manera, sería un autómata y no un dios evolucionante. Así como el constructor aprende por sus errores y los corrige en sus futuras construcciones, así también el hombre por medio de sus faltas y por el dolor que ellas le producen, alcanza una sabiduría superior a la del animal, porque él es consciente de sí, mientras que el último actúa bajo el impulso del espíritu grupo. A su debido tiempo el animal se convertirá en hombre, tendrá libertad de elección y cometerá errores, aprendiendo de ellos tal como a nosotros nos sucede actualmente. El diagrama 4 muestra que el espíritu grupo del reino vegetal tiene su vehículo inferior en la región del pensamiento concreto. Está 2 grados más allá de su vehículo denso y, por lo tanto, las plantas tienen una conciencia que corresponde a un sueño sin ensueños. El espíritu grupo del mineral tiene su vehículo inferior en la región del pensamiento abstracto y está, por lo tanto, 3 grados más allá de su cuerpo denso. En consecuencia, se encuentra en un estado de conciencia oscura, parecida a la conciencia de trance. Hemos mostrado, pues, que el hombre es un espíritu individual interno, un ego separado de toda otra entidad, dirigiendo y trabajando cierto número de vehículos desde adentro, y que los vegetales y animales son dirigidos desde afuera por un espíritu grupo que tiene jurisdicción sobre cierto número de animales o vegetales en nuestro mundo físico. Están separados únicamente en apariencia. Las relaciones de las plantas, de los animales y del hombre con las corrientes de vida en la atmósfera terrestre se representan simbólicamente por una cruz. El reino mineral no está representado porque, según hemos visto, no posee cuerpo vital individual y, por lo tanto, no puede ser el vehículo de corrientes que pertenecen a los reinos superiores. Platón, que era un iniciado, emitió a menudo verdades ocultas. Y decía: el alma del mundo está crucificada. El madero inferior de la cruz indica a la planta con sus raíces, en la tierra química, mineral. Los espíritus grupo de las plantas están en el centro de la tierra. Están, debemos recordarlo, en la región del pensamiento concreto, que interpenetra la tierra como la interpenetran los otros mundos. De estos espíritus grupos fluyen corrientes en todas direcciones hacia la periferia de la Tierra, pasando hacia afuera a lo largo de las plantas o de los árboles. La parte superior de la cruz representa al hombre. Es una planta invertida. La planta saca su alimento de las raíces. El hombre lo toma por su cabeza. La planta dirige sus órganos de generación hacia el sol. El hombre, la planta invertida, vuelve los suyos hacia el centro de la Tierra. La planta es sostenida por las corrientes espirituales del espíritu grupo que se encuentra en el centro de la tierra y que penetran en aquella a través de sus raíces.
Más tarde mostraremos que la influencia espiritual más elevada le llega al hombre del sol, el que envía sus rayos a través del hombre, la planta invertida, desde la cabeza hacia abajo. La planta inhala el venenoso dióxido de carbono exhalado por el hombre, y exhala, en cambio, el oxígeno vivificante empleado por aquel. El animal, que está simbolizado por el madero horizontal de la cruz, está entre la planta y el hombre. Su espina dorsal es horizontal y a través de ella pasan las corrientes del espíritu grupo que circulan en torno de la Tierra. Ningún animal puede permanecer constantemente en posición recta vertical, porque en ese caso las corrientes del espíritu grupo no pueden guiarlo, y si no estuviera suficientemente individualizado como para soportar las corrientes espirituales que penetran a través de la médula espinal humana, moriría. Es necesario que el vehículo para la expresión de un ego individual posea tres cosas. Marcha en posición vertical, a fin de que pueda ponerse en contacto con las corrientes mencionadas. Laringe vertical, porque únicamente tal laringe es capaz de hablar, los loros y estorninos son ejemplos del efecto de laringe vertical. Y debido a las corrientes solares, debe tener sangre caliente. Esto último es de la mayor importancia para el ego y será explicado más tarde. Estos requisitos se mencionan aquí simplemente como punto final sobre los cuatro reinos en sus relaciones con los diversos mundos entre sí. Del libro Concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel.